Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica a tus siervos con tu constante protección, ya que por ellos Cristo, tu Hijo, derramando su sangre, instituyó el misterio pascual. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en lo alto. Muchos se horrorizaron al verlo porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre, pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado, y comprenderán lo que nunca se había imaginado. ¿Quién habrá de creer en lo que hemos anunciado? ¿A quién se revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza, no vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado al degollar, como oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda la justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó por su muerte? Lo arrastraron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por la fatiga de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con su fuerte repartirán despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contando entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlaban de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantaban. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido, como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Dios, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo, y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón, ustedes los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús el Hijo de Dios es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengámonos firmes a la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos. Ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo durante su vida mortal ofreció oraciones y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegó a su perfección. Se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí en él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces, Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo. ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús, el Nazareno. Les dijo Jesús. Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar. ¿A quién buscan? Ellos dijeron. A Jesús, el Nazareno. Jesús contestó. Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Judas había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces, Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro. Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera solo un hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote,
mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Él le dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo Jesús esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestran que he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le habría cortado la oreja, le dijo: ¿Que no te vi yo en el huerto de Lu? ¿No te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley, Los judíos le respondieron: autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús. Indicado de qué muerte iba a morir, entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho? Le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en los judíos. No es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho. Soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez fuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas, el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está este hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores, gritaron: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras,
se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo la autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que se pretende rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el Elosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: soy rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suertes para ver quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica, y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María de Cleofas y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella el discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. De rodillas. En pie. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, por aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro, de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas.
sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura. No le quebrará ningún hueso, y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbraba enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y era en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Hemos iniciado este momento, ciertamente cuando hemos vivido la Semana Santa cada año, sabemos el ritmo que se va llevando cada día y en cada momento. Y hoy particularmente hemos hecho un quiebre, no hemos realizado exactamente los rituales sociales, por así decirlo. La liturgia sí, pero por ejemplo en la mañana, el Vía Crucis, un acto de piedad que el pueblo tiene y que comúnmente lo vemos atiborrado de presencia, mucha gente. Cuando se hace representación, quizá mucha gente va para ver si realmente golpean al personaje que representa a Cristo, si se desmaya, si aguanta la cruz, si María realmente llora, en fin, otras motivaciones. Sin embargo, hoy se realizó el Vía Crucis de una manera más sentida, intentamos sea más profunda, para poder reflexionar y sobre todo en casa, porque es ahí donde de algún modo particular están viviendo ese Vía Crucis, esas 7 palabras de Cristo, esos consejos que desde la Sagrada Escritura se nos van dando para poder vivir y sobre todo estos momentos. En esta ocasión, en este momento, llevando a cabo, según la liturgia, esta celebración donde recordamos la pasión de Cristo, hemos escuchado 2 lecturas antecedentes que nos van ubicando lo que habría de pasar y luego lo que ha pasado y siguiendo a Juan, esa descripción detenida de cómo fue el proceso de Jesús. Allí recordábamos que a Jesús lo hicieron preso, que lo habían guardado, no en una prisión, sino en una fosa. Después lo sacan de ahí al día siguiente, o sea, en viernes, propiamente el día del viernes, 14 de Nisan, y lo llevan a Pilato, donde se lleva a cabo el juicio por el gobernador romano, único capaz de decretar muerte. Hemos escuchado que ellos mismos, los fariseos, dicen: no nos está permitido darle muerte a nadie, pero la ley dice. Por tanto, hay una contradicción. Con todo, como ya ellos habían maquinado el que él tenía que morir, ahora debían presionar al gobernante
para que hiciera la voluntad de ellos. Aunque Pilato se había dado cuenta que no había ningún motivo para matar a Jesús, sin embargo, tuvo que ceder ante la presión de los insidiosos. Siendo así, Pilato se los entrega, pero tenemos también un gesto social muy claro: lavarse las manos. Podemos ir asociando situaciones contemporáneas de lo que en el juicio de Jesús se fue dando. Muchas veces nosotros nos lavamos las manos, pero no en el sentido de la sanitización que se debe hacer en estos días. Recomendable estarse lavando las manos para no portar el virus. Pero en el otro sentido, muchos suelen lavarse moralmente las manos para no cargar con responsabilidades y culpar a medio mundo, culpar a otros de lo que se es responsable. Y cada uno de nosotros hemos de hacernos responsables de la parte que nos toca. Recuerdo, por ejemplo, el niño al que la mamá le ha dicho: no toques ahí, porque hay agua caliente. Está la olla con agua caliente, no la toques. Y va el niño, porque le gusta hacer lo que le han prohibido, toca y se quema. ¿A quién va a culpar después ese niño? Papá, es que mi mamá no me cuida, por decir algo, ¿no? Está culpando a quien le estuvo advirtiendo que no fuera a hacer aquello que le iba a hacer daño. Así somos nosotros también, aunque seamos adultos. Solemos culpar a otras personas de lo que es nuestra responsabilidad no cumplida. Jesús termina siendo condenado porque Pilato, aún teniendo la autoridad de hacerlo, no lo quiso liberar. Ahora, papá, mamá, que tú te encuentras en tu casa con tus hijos, ¿tienes autoridad? O debieras ejercer autoridad. Y es momento para preguntarte si la estás realmente cumpliendo, si eres responsable del ejercicio de la autoridad ante tus hijos, o eres autoritario o simplemente laxo y dejas que tus hijos hagan lo que sea. Ahí es donde podríamos ver reflejado este aspecto, la autoridad. La autoridad no es para hacer lo que se quiera y sacar provecho de ello. La autoridad es para poder ordenar, poner cada cosa en su lugar, hacer justicia. A Jesús lo han condenado injustamente. Llegará después de haber sido azotado, haber perdido la figura humana, a la cruz. Y hay otro momento ahí muy interesante, muy importante. Jesús no reniega, reconociendo que Él es rey y que su reino no es de este mundo, sin decir más, sin pretender defenderse, acepta la cruz. Y Él va a la cruz abrazándola con alegría, porque esa cruz estará significando la salvación del hombre. Es interesante ver entonces cómo Dios se ha hecho hombre, encarnándose, para que como hombre ahora lleve al hombre a Dios. Ha aceptado Jesús el sacrificio. Sacrificio que se deriva la palabra de dos términos:
sacro y facere, hacer sagrado. Por eso es que decimos que Jesús ha tomado este encuentro con la cruz como la oportunidad de hacer una auténtica entrega. Hace en su propia persona al hombre sagrado. Lo hace para Dios. Siendo que Dios se hizo hombre primero, ahora el hombre vuelve a Dios. Nos ha hecho sagrados. Nos ha hecho para Dios. Pero para ello es necesario no negarse, sino afianzarse a lo que Él enseñó, la verdad. Por eso también nos dirá, la verdad os hará libres. Jesús no niega entonces lo afirma con su actitud. No reniega de lo que ha dicho, no se echa para atrás, no necesita voceros que le corrijan o que lo disculpen. Jesús con firmeza continúa y en esa firmeza se ganó enemigos. Por eso ha llegado al patíbulo de la cruz. Nosotros decimos que adoramos la cruz, pero no como dicen los testigos de Jehová y compañía, porque ellos lo ejemplifican con la que le han disparado al papá de otro. Y sería absurdo adorar esa pistola con la que le han dado muerte a ese pariente. Para nosotros la cruz no es un ídolo, no adoramos a la madera, al tronco, adoramos a Cristo que es Dios, que ha muerto en cruz. Por eso cuando nosotros recordamos el signo de la cruz, recordamos a Cristo. Aunque haya también algunos otros que se dicen cristianos, sin embargo, cristianos son aquellos que fundó Cristo desde el primer momento, a quienes les dio sacramentos, quienes se han mantenido fieles, a veces con altibajos, pero siempre luchando en la fidelidad, de manifestarse de una mejor manera, siendo auténticamente cristianos, auténticamente el otro Cristo. No es fácil, por eso es una lucha constante. Por eso también nosotros tenemos que subir a la cruz, porque así dijo Jesús, el que quiera venir conmigo se niegue a sí mismo, tome su cruz de cada día y que me siga. Así pues Jesús nos pone el ejemplo y es el primero, es el primogénito. Llega a la cruz y desde la cruz nos ha entregado a su madre, pero primero fuimos nosotros entregados a ella. Madre, he ahí a tus hijos. Después le dirá al discípulo amado, he ahí tu madre. Ese gesto de donación donde cualquiera diría es que María se va a quedar sola, que la cuiden. Sin embargo, fue al revés. Primero fuimos entregados nosotros a ella, que a pesar de que estaba como la madre llena de dolores, la madre que sufre por la muerte de su hijo, cualquiera diría que estaría débil. Sin embargo, ahí en la cruz asocia Jesús a María en esa tarea, esa misión de la maternidad. A ella la ha hecho madre nuestra. Y a nosotros en el discípulo amado nos dice que la aceptemos también como madre. Hijo, he ahí a tu madre. Finalmente, Jesús morirá en la cruz
Y hemos escuchado por la mañana una palabra más, donde Jesús expresa su dolor y afirma, le pregunta al Padre, ¿por qué me has abandonado? Hoy en día el hombre se siente abandonado de Dios. El hombre se siente solo. Pero habría que preguntarse cuándo el hombre se acordó de Dios, como para que ahora el hombre sienta que es Dios quien se está vengando o lo está castigando. Es al revés. Dios siempre ha estado. El hombre ha negado a Dios. El hombre se creyó capaz incluso de competir con Dios. Se ha sentido Dios. Por eso el hombre ahora puede dictar sentencia. Este vive, este no vive, este nace, este no nace. Este muere, este no muere. ¿Cómo? Hay quienes se atreven a condenar al inocente para tomar partido y ventaja de ello. Pediremos por ellos en un momento más. Nosotros, fieles a Cristo, sigamos sus pasos, sigamos sus huellas, aceptemos lo que Él nos ha ofrecido, aceptemos la cruz de cada día y en ella todo lo que Él nos concedió, la riqueza de la iglesia, los sacramentos y esos intercesores que por nosotros también abogan. No estamos solos. Dios está con nosotros. El Emmanuel, Dios con nosotros. Que a pesar de que lo hemos castigado, que lo hemos matado, sin embargo, sabemos que aunque ahorita estamos recordando con el dolor de Jesús, su pasión y muerte, también sabemos que lo estamos celebrando con esperanza, porque entendemos que Jesús no se quedó en la cruz. Muere, pero no se queda en la cruz. Y es una invitación para que nosotros ahora, a pesar del dolor, de la preocupación, de la angustia, de la tristeza que pudiera haber, de la enfermedad, sin embargo, somos para Dios. Dios con nosotros, porque el hombre es para Dios. Démosle gracias entonces a Jesucristo, que se ha tomado todo este tiempo para enseñarnos, ilustrarnos, fortalecer nuestra voluntad, reconocer nuestra libertad y entonces poder encaminarnos con Él al Padre. Nos ha hecho sagrados. No desperdiciemos esa oportunidad. Dios nos ama tanto que respeta Él mismo la libertad que nos dio. Por eso Jesús dice, anoche lo escuchábamos, cuando se consagra en el pan, cómo habla de que Él se entrega por muchos. Lo hace a favor de todo el hombre, pero se entrega por muchos, los que creerán en Él, los que en Cristo reconocen el Rey y un reino que no es de este mundo, sino es el reino de los cielos. Pidamos e intercedamos, pidamos por nosotros e intercedamos por los que ahora están requiriendo nuestro apoyo, nuestra solidaridad, nuestra presencia ante el Santísimo, para que ellos también se fortalezcan juntos y no resistan. Al contrario, pidamos por todos los que ya están en etapa de crisis fuerte, que salgan de ese mal y si no la pudieran librar y murieran, pues que les dé tiempo para reconciliarse y pensar antes en Dios. Así sea.
Hagamos oración. Por la Santa Iglesia. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios, Padre omnipotente, con una vida pacífica y serena. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia, para que tu Iglesia extendida por toda la tierra persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo escogió para el orden de los obispos, lo conserve a salvo y sin daño para el bien de su Santa Iglesia, a fin de que pueda gobernar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna el universo, atiende favorablemente nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú mismo pastoreas progrese bajo su cuidado en la firmeza de su fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Por el pueblo de Dios y sus ministros. Oremos también por nuestro obispo, Juan Manuel Mancilla, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Por los catecúmenos. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, y para que mediante el bautismo se les perdonen todos los pecados y queden incorporados a Cristo Señor nuestro. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, acrecienta la fe hermana, para que renacidos en la fuente bautismal, los cuentes entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor.
por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios, nuestro Señor, se digne congregar y custodiar en la única iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una la integridad de la fe y los asocie el vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Por los judíos. Oremos también por los judíos, para que a quienes Dios nuestro Señor habló primero, les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, oye compasivo los ruegos de tu iglesia, para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo merezca llegar a la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Por los que no creen en Cristo. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón encuentren la verdad, y a nosotros concédenos crecer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida, a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Por los que no creen en Dios. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que, buscando con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que, deseándote, te busquen, y para que al encontrarte descansen en ti, concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Por los gobernantes. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios, nuestro Señor, guíe sus mentes y corazones según su voluntad, que proviene de ti, hacia la paz verdadera y a la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda se afiance en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz duradera
la salud y una verdadera libertad religiosa por Jesucristo nuestro Señor. Por los que se encuentran en alguna tribulación. Oremos, hermanos muy queridos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus errores, de toda enfermedad, aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos. Conceda seguridad a los que viajan, un buen retorno a los que se hallan lejos de su hogar, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a pasar a la siguiente parte de la oración. De manera muy sencilla haremos la revelación de la cruz. Ya he explicado, no oramos al tronco, a la madera, sino a Cristo, que es Dios y que ha muerto en cruz. Para los que nos siguen en sus casas, hay algunas personas que necesariamente tienen que estar aquí para apoyarnos. Recuerden que es la celebración privada de los sacerdotes que queremos transmitir a través de estos medios. Verán que pasarán algunas personas en representación de ustedes. Y ustedes en su casa, si tienen alguna cruz, también hagan ese gesto. Mientras tanto, escucharán algunos cantos, ojalá los puedan continuar ustedes también en su casa, puedan seguir. Y seremos testigos de cómo la Iglesia reconoce el signo de la cruz como nuestro medio de liberación. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Redentor del mundo. Venid y adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Redentor del mundo. Venid y adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Redentor del mundo. Venid y adoremos. Mientras escuchamos un canto, irán pasando uno a uno para hacer una reverencia profunda. Hoy no se va a besar el madero, solo inclinarán la cabeza profundamente y entrarán por el pasillo central y saldrán por el pasillo lateral. Váyanse acercando de uno en uno, por favor. Pensabas en mí cuando abrazabas esa cruz, tan grande dolor, lo soportaste por amor. Mirabas mi corazón herido, mi alma tan vacía, mi vida que vagaba.
mas a ti no te importaba, mi vida por mí dabas, aún sin merecerlo yo. Pensabas en mí cuando abrazabas esa cruz, tan grande dolor, lo soportaste por amor. Mirabas mi corazón herido, mi alma tan vacía, mi vida que vagaba en rebeldía, mas a ti no te importaba, por mí la vida dabas, aún sin merecerlo yo. Te enamoraste de un madero y abrazando mi dolor, has cargado con mis faltas, sublime y loco de amor. Me amaste hasta dar tu vida, Cordero Santo, Hijo de Dios, y con tus llagas me has sanado y me has dado salvación. Sublime y loco de amor, enamorado de una cruz, por mi Jesús. Me amaste hasta dar tu vida, Cordero Santo, Hijo de Dios, y con tus llagas me has sanado y me has dado salvación. Sublime y loco de amor, enamorado de una cruz, por mi Jesús. En pie. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de Cristo. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo no sea para mí un motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me aproveche para defender y como remedio saludable. Hermanas, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Desde donde están, aquí en su casa, vamos a hacer una vez más la comunión espiritual. Decimos: creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro, te amo y deseo vivamente recibirte. Pero no puedo hacerlo ahora. Sacramentalmente. Ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido,
Me uno y me abrazo eternamente a ti. No permitas, Jesús mío, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos ha redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que mediante nuestra participación en este misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Como ven ustedes, hoy no hacemos todos los gestos sacerdotales porque estamos recordando que Jesús ha muerto. Por eso únicamente haremos la bendición y nos retiraremos en ese silencio que nos invita a la meditación por ese misterio de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Tanto aquí como en su casa, inclinen la cabeza, por favor. Reciban esta bendición que en el nombre de Cristo la Iglesia les otorga. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo, que ha conmemorado la muerte de tu Hijo, en espera de su resurrección, la abundancia de tu llegue a él tu perdón, reciba tu consuelo, se acreciente su fe santa.
Por Jesucristo nuestro Señor.